Hola, soy la profesora Alicia Zambrano. Voy a impartir el curso de Química de cuarto año. Vamos a comenzar por nomenclatura química. La nomenclatura química está formada por compuestos binarios y compuestos ternarios. Los compuestos binarios son los que están formados por dos elementos. Los compuestos ternarios están formados por tres elementos. Vamos a comenzar con óxidos básicos. Los óxidos básicos son compuestos que se forman con elemento metálico más el oxígeno. Ellos me forman los óxidos básicos. Los elementos metálicos tienen una o dos valencias como máximo. Vamos a trabajar primero con los elementos metálicos que tienen una sola valencia, como es el caso del sodio, como es el caso del magnesio. Cuando ellos se forman, utilizan su valencia. El oxígeno siempre va a estar 2 porque está en forma gaseosa. Se dice que está bimolecular. Cuando ellos se unen, cuando ellos se combinan para formar el compuesto, ellos se intercambian las valencias. La valencia del oxígeno la toma el sodio, la valencia del sodio la toma el oxígeno. No se colocan porque es 1. Existen 3 maneras de nombrar los compuestos: tradicional, sistemático y stock. Nosotros solo vamos a trabajar con tradicional y stock. El sistemático no se utiliza mucho en estos tiempos. Para nombrarlos en el tradicional se coloca la palabra óxido delante, acompañada del elemento metálico con el que está trabajando, óxido de sodio. En el stock se coloca la palabra óxido delante, acompañado del elemento con el que está trabajando, y la valencia en números romanos. Cuando tenemos un compuesto que tiene valencia 2, él se simplifica cuando ambos son pares y me queda MgO. En tradicional, él se llama óxido de magnesio y en stock se llama óxido de magnesio II. Existe algo que se llama balanceo. El balanceo es simplemente equilibrar la reacción química. Todo lo que está de un lado debe ser igual a lo que está del otro. Vamos en la primera reacción. Tenemos sodio más oxígeno, nos da Na2O. Aquí tenemos 2 sodios y aquí tenemos uno solo. Colocamos ese 2 delante. Tenemos 2 sodios, tenemos 2 sodios. Aquí tenemos 2 oxígenos, aquí tenemos 1. Colocamos este 2 delante. Pero ¿qué pasa? Cuando colocamos el 2 delante, también me afecta el sodio. 2 por 2, 4. Entonces, este 2 que puse aquí ya no me sirve y lo cambio a 4. Hago lo mismo aquí, pero voy a balancear con la ecuación que simplifiqué. Tengo 2 oxígenos, un magnesio. Pongo un 2 para el oxígeno y aquí pongo un 2 para el magnesio. Esto es cuando los elementos metálicos tienen una sola valencia. Cuando los elementos metálicos tienen 2 valencias. Cuando los elementos metálicos tienen 2 valencias, en la valencia menor se utiliza la terminación oso y en la valencia mayor se utiliza la terminación ico. Tenemos ejemplos: cobre tiene valencia 1, 2. Tenemos hierro, tiene valencia 2, 3. El cobre y el hierro cambian por cupre y por ferro. Eso se debe a que la tabla está en latín. Tenemos cobre con valencia más 1 con valencia más 2, más oxígeno. Ellos se unen, se intercambian las valencias. Ahora el nombre es, en tradicional, la palabra óxido delante, después viene
el cobre sin la última vocal, que se la quitamos, y se une la terminación oso, cuproso. En stock sigue siendo óxido de cobre 1. Óxido con el metal que lo acompaña y la valencia en números romanos. Cuando lo tenemos con la valencia 2, ocurre lo mismo, intercambiamos las valencias, simplificamos y obtenemos el óxido de cobre. En tradicional se llama óxido cúprico. En stock se llama óxido de cobre 2. Deben recordar que oso se utiliza para la menor valencia, ico para la mayor valencia. Vamos ahora con los anhídridos. Los anhídridos son compuestos que se forman con elementos no metálicos más el oxígeno. Ellos también son llamados óxidos ácidos. Ellos utilizan una serie de prefijos y terminaciones para su nombre. Yo elaboré una tabla, la cual ustedes deben aprenderse, copiarla en una hoja para darle el nombre a este tipo de compuestos. Tenemos aquí las posiciones donde van las valencias. Posición. En la primera posición se coloca el prefijo hipo, no metal sin la última vocal y la terminación oso. En la segunda posición, no metal sin la última vocal y la terminación oso. En la tercera posición, no metal sin la última vocal, la terminación ico. En la cuarta posición, per, no metal sin la última vocal, la terminación ico. Les puse aquí dos ejemplos, tenemos cloro y tenemos azufre. Cloro tiene valencia 1, 3, 5, 7, los ubico en esas posiciones. Azufre tiene valencia 2, 4, 6. Ejemplo, si trabajo con el cloro con la valencia 3, sería anhídrido cloroso. De esta forma se les hace más sencillo la elaboración del nombre del anhídrido. Vamos a trabajar con el cloro. Tenemos el cloro, valencia 1, valencia 3. Lo unimos con oxígeno. Copiamos el cloro delante, el oxígeno después, intercambiamos las valencias. Cloro delante, oxígeno después, intercambiamos las valencias. Para nombrarlo, en tradicional, tomamos la palabra anhídrido. Como es la valencia 1, lo ubicamos en la tabla. Prefijo hipo, cloro sin la última vocal, terminación oso. En stock, óxido de cloro 1. Vamos al segundo compuesto. Anhídrido cloro sin la última vocal, oso. En stock, óxido de cloro 3. Tenemos ahora el cloro con valencia 5, cloro con valencia 7. El mismo procedimiento, se unen, se intercambian las valencias. Continuamos con los nombres. En tradicional, anhídrido, no metal sin la última vocal y la terminación ico. En stock, óxido de cloro 5. Vamos con el otro compuesto. En tradicional, anhídrido per cloro sin la última vocal y la terminación ico, perclórico. Y en el stock, óxido de cloro 7. Y así se forman y se nombran los anhídridos. Continuamos con los hidróxidos. Los hidróxidos son llamadas bases. Ellos se forman con óxido básico más agua. Tenemos dos ejemplos. Elementos con una valencia, elementos con dos valencias. Na2O, óxido de sodio, en tradicional, y en stock, óxido de sodio 1. Lo mezclamos con agua
El agua se separa en H o H, donde este OH es el que nos va a dar el hidróxido. Se coloca el elemento metálico delante, el OH al final. Como el sodio tiene valencia 1, no se coloca la valencia. El nombre cambia la palabra óxido por hidróxido. Hidróxido de sodio. En stock es hidróxido de sodio 1. Cuando el elemento tiene dos valencias, vamos a tener que ver dónde toca el oso y dónde toca el isco. El oso en la menor valencia, el isco en la mayor valencia. Igual, colocamos el elemento metálico delante, el OH al final, el OH en paréntesis, con la valencia del elemento metálico, que en este caso es 3. El óxido en tradicional se llama óxido férrico, en stock se llama óxido de hierro 3. En tradicional, él se llama hidróxido férrico. En stock se llama hidróxido de hierro 3. Vamos a ver ahora los ácidos binarios. Los ácidos binarios son llamados ácidos hidrácidos. Ellos se forman con un no metal más hidrógeno. Ellos me forman a mí los ácidos hidrácidos. Llevan la terminación hídrico y los elementos no metálicos que lo forman trabajan con su menor valencia: cloro, bromo, yodo, flúor, azufre. Cuando se unen, se coloca la H delante, después el elemento no metálico con el que está trabajando. Esta H delante me representa a mí lo que es el ácido. Estamos trabajando con cloro, entonces en tradicional él se llama ácido cloro sin la última vocal y la terminación hídrico. En stock, él se nombra como una sal, cloruro de hidrógeno. Lleva la terminación ur. Vamos con otro ejemplo, bromo. H delante, que me representa el ácido, bromo después. En tradicional, ácido, elemento no metálico sin la última vocal, se une la palabra hídrico, entonces ácido bromídrico. Abajo es bromuro de hidrógeno. Ellos me forman a mí los ácidos binarios. Vamos a ver ahora ácidos terciarios. Ellos son llamados ácidos oxácidos porque en su composición contienen oxígeno. Tenemos un anhídrido más agua, eso me forma un ácido oxácido. Tenemos un anhídrido, vamos a tomar el cloro con su valencia 5. Si lo ubicamos en la tabla, tenemos que el cloro es 1, 3, 5, 7. Su tercera valencia es 5 y termina en ico. Entonces, él es anhídrido clórico más agua. Siempre se coloca el hidrógeno delante con su número de átomos. Después viene el elemento no metálico con su número de átomos. Y el oxígeno, 5 más 1, 6, se suma. El hidrógeno delante, que siempre me va a representar a los ácidos. Cuando lo vamos a nombrar, antes de nombrarlo tenemos que simplificar. Cuando todos los elementos son pares, simplificamos y dividimos. 2 entre 2 a 1, 2 entre 2 a 1, 6 entre 2 a 3. Recuerden que deben balancear.
Si tengo aquí 2 hidrógenos, aquí tengo 1, coloco un 2, 2 por 1, 2, 2 hidrógenos, 2 por 1, 2, 2 cloro, 2 por 3, 6, 5 y un oxígeno, 6. En tradicional, él se llama ácido clórico, permanece el nombre del anhídrido. En stock se utilizan una serie de prefijos matemáticos que vamos a ver de dónde salen. Tenemos aquí la palabra ácido delante, después vienen 3 moléculas de oxígeno, se dice tri por el 3, oxo por el oxígeno, clórico por el nombre del ácido y la valencia del cloro, la que está usando números romanos. ¿Cómo la saco? Tomo este 3 que está aquí y lo multiplico por 2. 3 por 2 lo duplico, 6. Y se lo resto al hidrógeno, a la cantidad de hidrógenos que tiene, 5. La cantidad de hidrógenos que tiene aquí es 1. Entonces, la valencia con la que estoy trabajando es la 5. Vamos ahora con las sales binarias. Las sales binarias se forman con un metal y un no metal. Ellos me forman una sal binaria que es también llamada sal aloidea. Ellos se forman con un elemento metálico más un no metal. Los no metales que trabajan sobre todo para formar las sales son cloro, bromo, yodo, flúor, azufre, entre otros. Sodio más cloro me forma una sal aloidea. Primero se copia el elemento metálico y después el elemento no metálico. Los elementos no metales que trabajan con su menor valencia. Los elementos metálicos pueden trabajar con cualquiera de sus valencias. Cuando se unen, se intercambian las valencias. En tradicional, él se llama cloruro de sodio. En stock, él se llama cloruro de sodio y la valencia del sodio en números romanos, la valencia del elemento metálico. En este caso, cuando el elemento tiene 2 valencias, lleva la terminación oso o ico dependiendo con la valencia con la que trabaje. Él está trabajando con la mayor. Por lo tanto, se llama ioduro cúprico. En stock, ioduro de cobre 2. Lo único que varía aquí es la terminación porque permanece el uro en el elemento no metálico. El último compuesto que vamos a ver en la nomenclatura química son las sales terciarias. Ellos se forman con un metal más un radical. Ellas también son llamadas oxisal porque contienen oxígeno. El metal puede ser cualquier metal con cualquiera de sus valencias. Vamos a seguir con la regla de que si tiene 2 valencias, en la menor utilizamos el oso y en la mayor utilizamos el ico. El radical se forma o se obtiene de los ácidos terciarios. Ellos cambian su nombre, su terminación. Por ejemplo, tenemos un ácido terciario. Vamos a colocar el ácido que teníamos ahorita. Él se llama ácido clórico. Cuando él pasa a ser un radical, se desprende del hidrógeno. El hidrógeno le da sus iones, en este caso tiene un solo hidrógeno, es un solo ion, y el ico cambia por ato, y él se llama clorato. Acostumbro a decirles a ustedes en las clases que cuando el oso toca el pito, el perico rompe el plato. El oso cambia por ito y el ico cambia por ato. Así se forman los radicales para las sales terciarias. Continuamos con las sales terciarias. Una vez que ustedes conocen los radicales, es más sencillo formar las sales terciarias. Tenemos que ellas se llaman oxisales porque contienen oxígeno. Ellas se forman con un metal más un radical. Ya me formó una oxisal. Tenemos aquí 2 ejemplos. Potasio, que tiene valencia 1, hierro, que tiene valencia 3, más 2 radicales.
él se llama carbonato y él se llama permanganato. Cuando se unen, el metal se copia adelante, el carbonato después, se intercambian las valencias, la valencia del sodio la toma el radical, la valencia o iones del radical lo toma el elemento metálico. Para nombrarlo, en tradicional, se coloca la palabra, el nombre del radical, carbonato de potasio. Y en el stock lleva prefijos matemáticos dependiendo de la cantidad de oxígeno que él tenga. Aquí tiene 3, es trioxo, carbonato, la valencia del carbono. En números romanos se duplica el oxígeno para no regresarnos a buscarla y se le resta a los iones del carbonato. De potasio y la valencia del potasio en números romanos. Aquí ocurre lo mismo. Hierro, copiamos el permanganato. El hierro tiene valencia 3, la toma el permanganato. El permanganato tiene valencia 1, la toma el hierro. En tradicional, él se llama permanganato férrico, porque el hierro está trabajando con su mayor valencia. En stock vemos cuántos oxígenos tiene 4, ahora es tetra, oxo, el perni, el hipo se coloca aquí se coloca manganato, la valencia del manganato, se duplica el oxígeno otra vez, 4 por 2, 8, se le restan los iones, 7, de hierro,